la ley del amor, el egoísmo, la fe y la caridad. Caridad para con los criminales. Debe exponerse la vida por un malhechor. El mayor mandamiento. Ítem 1. Los fariseos, sabiendo que él había hecho callar la boca a los saduceos, reuniéndose, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le vino a hacer esta pregunta para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús les respondió: amaráis al Señor nuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con todo vuestro espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento, y aquí el segundo, que es semejante a aquel: amaráis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley de los profetas se resumen en estos dos mandamientos. San Mateo capítulo 22, versículos 34 a 40. 2. Haced a los hombres todo lo que queréis que ellos hagan por vosotros, porque es la ley y los profetas. Idem capítulo 6, versículo 31. Tratad a todos los hombres de la misma forma que quisieras que ellos te tratasen. San Lucas capítulo 6, versículo 31. 3. El reino de los cielos es comparado a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos, y habiendo comenzado a hacerlo, se le presentó uno de ellos que le debía 10,000 talentos. Pero como no tenía los medios para restituirlo, su señor recomendó que los vendiesen a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para satisfacer su deuda. El siervo, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: Señor, tened un poco de paciencia y yo le restituiré todo. Entonces el señor de aquel siervo, compadecido, le dejó libre y perdonó la deuda. Mas aquel siervo, luego que salió libre, encontrándose a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, le tomó por la garganta, casi lo ahogó, diciendo: devuélveme lo que me debes. Y su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: ten un poco de paciencia y yo te lo devolveré todo. Pero él no quiso escucharlo, se fue e hizo ponerlo en la cárcel para en ella quedar hasta que le restituyese todo lo que le debía. Los otros siervos, sus compañeros, viendo lo que pasaba, extremadamente afligidos, fueron a informar a su señor de todo lo que había ocurrido. Entonces el señor, haciéndole venir, le dijo: siervo malo, os perdoné de todo lo que me debías, porque me lo rogaste. No eras menester, pues tuviste piedad del vuestro compañero, como tuve piedad de vos. Y el señor, enojado, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así es como nuestro Padre que está en los cielos os tratará si cada uno no perdona desde el fondo de su corazón a su hermano por las faltas que le haya cometido. San Mateo capítulo 18, versículo 23 a 35. ¿Sigo, Balachi? Y por favor, número 4, para 4. terminar. Amar al prójimo como a sí mismo. Hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros. Es la expresión más completa de la caridad porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más seguro sobre este particular que el tomar por medida de lo que debe hacerse con los otros. Lo que deseamos que a nosotros se nos haga, ¿con qué derecho se exigirá a nuestros semejantes? Mejores procederes de indulgencia, de benevolencia y de devoción que los que se tiene con ellos. La práctica de estas máximas tienen a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las tomen por normas de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. No habrá ya ni oídos ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Oh Dios. Le preguntó, no sé si fue la mamá o no me recuerdo quién, le había preguntado que qué era lo que miraba.
Y él dijo, no veo nada, pero al mismo tiempo lo veo todo. O sea, es como, o sea, es impactante porque aprenden a desarrollar sus otros sentidos. Y digamos, él aprendió a sentir las vibraciones de la música, ¿va? Entonces él podía saber como así, hasta se sabía todas las muecas que hacía su esposa y eso que nunca la había visto. Cuando se mordía el labio, cuando se escondía entre el pelo o algo así, o sea, era como, porque lo sentía, entonces era como bien chilero porque se supone que eso deberíamos hacer todos. Y ahí es donde la frase esta de que decía algo de se ve con el alma, no me acuerdo cómo iba, o se ve con el corazón, pero algo así iba, y yo me quedo, o sea, es como, tiene total la razón, porque sí, o sea, uno generalmente critica primero por las apariencias y así, según todo lo superficial, pero si uno de verdad pudiera ver el interior de esas personas, se quedaría como, wow, o sea, ajá. Yo, Muchas gracias. Y por favor, Fíjate que la actividad cívica que se iba a hacer y ella no las tenía. Entonces la supervisora le dijo que le daba oportunidad para que se las diera más adelante. Ese mismo día ella se regresa a la escuela y me dice, ¿verdad? Me das la planificación de tal fecha, ¿verdad? Y yo le dije, fíjate que no la tengo porque cabalmente había tenido enfermo a René y me había tocado que estarlo nebulizando en el IX. ujú, Entonces le dije, mira, no pude hacer esto porque tú sabes que tuve a mi hijo enfermo. A mí eso no me interesa, me dijo. Si tú no me das esa planificación mañana, yo te levanto acta, me dijo, ¿verdad? Entonces, entre la enfermedad de René y yo me puse a sacar esa planificación y se la entregué. Para sorpresas que la supervisora llega al día siguiente a la escuela, ¿verdad? Y me vio a mí, pero súper demacrada. ujú. Y me dijo, ¿qué le pasó? Entonces le dije, disculpe licenciada, le dije, es que yo no tenía esta planificación que Ilse me pidió porque acabo de tener a mi hijo enfermo, le dije. Entonces la supervisora se le quedó viendo a Ilse y le dijo, Ilse, no quedamos que esto era para ante 20 días que me lo iba a entregar, le dijo, porque es injusta usted con sus compañeras de trabajo, le dijo. Entonces, cabal aquí se da lo del este versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque a ella le dieron oportunidad, pero ella no nos la dio a nosotras, ¿verdad? Porque, pues en ese caso fue conmigo. Pero fíjate que ya después viéndolo de esta manera, yo lo miro de otro punto de vista. Digo, gracias a que ella me presionó, yo tenía mi trabajo al día. Entonces, de una hora yo le agradezco a ella esa presión, ya no lo miro como que yo fui la víctima, ¿me entendés? Sino que yo de plano en alguna vida se la hice a ella y se la jugó en esta, ¿va? Pero vamos a que todo lo que nosotros hacemos de la misma manera nos regresa, pues, y nos regresa más fuerte nuestros deseos, nuestros pensamientos. Entonces sí es de cuidar lo que deseamos a nuestro prójimo, lo que estamos sembrando en ellos, solamente. Alma, el dueño le dijo que estaba bien, que le daba la oportunidad de que pudiera pagar. Pero ahí él tenía otro compañero siervo que tenía una deuda más pequeña. Y esa deuda no se la perdonó, o sea, no le dio la oportunidad que a él le habían dado. Entonces aquí estamos viendo que él está contradiciendo el amar al prójimo como a sí mismo. Él, digamos, está sembrando para que le vaya mal. Solamente. ¿Ahora sí me escuchas? excelente. Ay, es que se bugueó aquí todo, entonces no, no se sabe si está prendido o apagado. Ya viste si tiene carga. Sí. Da a César lo que es de César. 5. Entonces los fariseos, habiéndose retirado, decidieron entre sí sorprenderle en sus palabras. Mandáronle, pues, sus discípulos con los herodianos para decirle, Señor, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios por la verdad, sin considerar a quien quiera que sea, porque no consideráis a la persona de los hombres. Decidnos, pues, vuestro consejo sobre esto. ¿A nosotros es permitido pagar tributo a César o no pagarlo? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se debe para el tributo, que se da para el tributo.
Y habiéndoles ellos presentado una moneda, Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César, le dijeron. Entonces Jesús le respondió: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyéndolo hablar de esa manera, admiraron su respuesta y dejándolo se fueron. San Mateo capítulo 22, versículos de 15 a 22. San Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. 6. La cuestión propuesta de Jesús era motivada por la circunstancia de que, teniendo los judíos horror al tributo impuesto por los romanos, hicieron de ella una cuestión religiosa. Se había formado un partido numeroso con el propósito de rechazar el impuesto, pues el pago del tributo era para ellos una cuestión de irritante actualidad. Sin lo cual la pregunta hecha a Jesús: ¿a nosotros es permitido pagar tributo a César o no pagarlo?, no tendría ningún sentido. Esta pregunta era un lazo, porque según su respuesta, esperaban excitar contra él, ya sea a la autoridad romana, ya a los judíos disidentes. Pero Jesús, conociendo su malicia, evita la dificultad dándoles una lección de justicia, diciéndoles que diesen a cada uno lo que le era debido. Véase en la introducción al artículo Publicanos. 7. Esta máxima, dad a César lo que es de César, no debe entenderse de una manera restrictiva y absoluta. Como todas las enseñanzas de Jesús, es un principio general resumido bajo una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Este principio es una consecuencia del que manda actuar con los otros como quisiéramos que estos obrasen con respecto a nosotros. Condena todo perjuicio material y moral causado a otro. Toda violación de sus intereses prescribe el respeto de los derechos de cada uno, como cada uno desea que se le respeten los suyos. Se extiende el cumplimiento de los deberes contraídos con la familia, la sociedad, la autoridad, lo mismo que con los individuos. Con nada, entonces, o sea, es una necesidad que nosotros inventamos. Por ejemplo, el dinero es un invento humano porque no es que literal caiga de los árboles. Entonces, entonces a Dios lo que es de Dios sería lo moral, porque nosotros, o sea, venimos con valores que hemos traído de vidas pasadas y venimos a aprender aquí. Entonces, aquí viene la otra cosa que les iba a decir. Yo, bueno, no recientemente, pero hace tiempo leí una frase que decía: la forma en cómo te tratan las personas es su karma, la forma en cómo tú reaccionas es el tuyo. Entonces yo me quedé como, ajá, porque, o sea, sí, es cierto, o sea, literal, así, literal, engloba todo. Ajá, lo tengo en imagen. Porque, o sea, nosotros venimos echando vínculos desde, un montón de tiempo, ¿va? Entonces ellos, digamos, si nosotros fuimos como no las mejores personas en el pasado, ellos vienen con ese resentimiento, pero será nuestra decisión seguir o no en ese bucle. Entonces es como, es el karma de ellos, porque ellos, o sea, instintivamente están como obligados, porque nadie está obligado a hacer una cosa, sino es instintivo, porque ellos vienen con ese resentimiento, digamos, ¿va? Entonces, o sea, es el karma de ellos, porque, o sea, es como nos lo tienen que hacer. Y la forma en que nosotros vamos a reaccionar va a ser la decisión definitiva si seguimos o no en ese bucle. Entonces, el tercero, iba a decir tres cosas, pero se me olvidó el tercero. Y es la aplicación de la ciencia. Y así el punto que estábamos planteando con mi papá, porque me dejaron de tarea entrevistar a un familiar, y pues lo entrevisté a él. El punto es que, o sea, ¿cuál es como el uso de la ciencia en la actualidad? Y digamos, o sea, la mayoría de las personas, algunos están en contra y otros a favor de que la ciencia siga desarrollándose. Pero en sí la ciencia es el progreso de nuestra humanidad. Lo que pasa es que nosotros le damos un mal uso. Entonces es, por ejemplo, con las redes sociales, ¿verdad? No, las personas abusan de ellas, o sea, buscan métodos para satisfacer otras necesidades que no tienen nada que ver con su propósito original, que era, por ejemplo, como comunicarse de un país a otro, ¿verdad? Nada que para hechos delictivos o cosas así. Entonces, o sea, ahí ya cambia, por eso es que es como un arma de doble filo. O sea, yo no sé para qué se inventaron las armas, sinceramente, eso no lo he investigado, pero el uso que se le da es para
arrebatar la vida de otro. Entonces, automáticamente se vuelve como algo malo y así. Pero, o sea, tal vez en como cuando lo crearon, tal vez fue como un método de cacería así de buscar alimento, no sé, o sea, pero me refiero con las lanzas. O sea, porque desde ahí ha ido como evolucionando y lo mismo, ¿va? O sea, también la internet, por ejemplo, es como algo invisible, pero que existe, porque son como ondas de señales así que se van por todo el mundo y lo usan como para piratear información, robar privacidad, porque se meten en saber dónde y así. Entonces, o sea, la cosa está en el uso que le demos a todo. Entonces, por ejemplo, en el caso del dinero, el mal uso es la ambición y la avaricia, porque, digamos, nosotros estamos como, tal vez fue como un hecho simbólico de cambiar las cosas, ¿verdad? Tal vez solo era simbólico, pero ahora se ha vuelto parte fundamental de la sociedad, así que uno no puede vivir sin el dinero. Porque, o sea, si no tenés dinero, no tenés comida, no tenés alimento, no tenés casa, no tenés transporte, no tenés salud, porque la salud lamentablemente también se paga, entonces es como, o sea, hicimos el dinero una necesidad así, pero sobre todo, porque, o sea, si no está esto, no está aquello, entonces es como, ajá. Pero eso se dio a base de la sobrevivencia. Ahí viene el otro punto. Entonces, o sea, digamos, los que sí tenían con qué intercambiar, digamos, va, que tenían una manada de ovejas y los otros que no tenían nada tenían la necesidad de intercambiar. Entonces, aquí viene en una parte donde hemos leído que decía que los fuertes se aprovechan de los débiles, porque es como, o sea, si se dan cuenta, el que tiene más no comparte, sino que se aprovecha de eso y como que lo hace para su beneficio. Entonces el otro tenía más cacao, digamos, y al mismo tiempo tenía más ovejas y así, entonces siempre tenía más y más y más, pero no lo compartía porque solo lo hacía con su interés. Guerra para ahuyentar a Japón, si no estoy mal. Sí, pero o sea, se dan cuenta de todas las personas que fueron daño colateral según los agentes actuantes, porque o sea, no era daño colateral porque ellos sabían el alcance que tenía esa bomba, entonces ellos sabían lo que estaban haciendo, entonces ahí es como ahí sí tenés la opción de no usarlo, digamos, porque bien podrían haberlo tirado un poquito más lejos si es que tenían que tirarlo, o sea, ajá. O sea, bien podrían haberlo tirado como un poquito más lejos, o sea, para que no sufrieran tantas personas, porque ahí, o sea, lo que hicieron fue literalmente causar mucho dolor y así, y yo me quedé como, de hecho, creo que vi un documental, a la madre, todas las personas así que, Hasta con cáncer. ajá, y yo me quedé como todo por territorio, porque, o sea, es como, qué tontera, porque, y ahí entra la ambición y el egoísmo también, porque, o sea, son como factores que, o sea, manipulan las cosas a su antojo y perjudican a los demás, entonces, ajá. Un comentario. Y es para matar. Esta bomba, pues como dice Andrea, también ellos tuvieron la oportunidad de decidir y decir no, porque ellos sabían la gravedad y la consecuencia que iba a tener esa explosión en el ser humano. Entonces, y esto pasó varios tiempos, varios años, esa radiación todavía, mucha gente con cáncer, animales, plantas que no volvieron a dar alimentos, ¿verdad? Porque la tierra quedó infértil. Pero a lo que vamos es de que es un arma y fue programada para matar. Y el que lo hizo, el que la ingenió, es más culpable todavía que el que lo lanzó. Porque él sabía lo que estaba haciendo, esos ingenieros sabían lo que iba a suceder si ellos lanzaban eso, ¿verdad? Entonces, las armas, sea el arma que sea, desde que empezamos a sobrevivir, si nos damos cuenta, empezaron el arma estilo martillo, ¿verdad? Con piedra y palo, y así sucesivamente llegaron a látigos,
Llegaron hasta que encontraron la fórmula de la pólvora, que ya fue la que ya vino a conquistar de otras maneras, ¿verdad? Pero todo se ha dado por territorio, solamente. Ya me acordé, es que, o sea, el papá de ella sabía que a lo que le venía, ¿verdad? Y con los valores de la tesorería, que nunca tocó el dinero y así, o sea, me imagino que tal vez recibió como buen ejemplo de sus padres o lo averiguó él solo, así, pero, o sea, el hecho de que también se le inculcó a su hija, o sea, se lo enseñaba, o sea, así, y todo eso, o sea, se educa con el ejemplo. Yo, o sea, sí creo firmemente eso porque, de hecho, hay un video, ¿verdad?, donde la mamá le decía a su hija, siempre hay que saludar al entrar a una tienda, digamos, pero bueno, cuando cada vez la niña era chiquita, ¿va? Y ella le decía, siempre debes saludar cuando entras a un establecimiento. Y digamos que era la tienda, va, deme tal y tal cosa, nada, que buenos días, ¿cómo está? Por favor, de aquí, va. Después, cuando le decía a los, algo así de tratar con un respeto a las personas y ella gritándoles para que le trajeran las cosas. Entonces ya cuando su hija creció y la señora era anciana, la hija era el vivo imagen de su madre, tratando con irrespeto a los demás, pidiendo las cosas muy groseras y así, y ella como, pero si yo eduqué a mi hija con bien, yo le dije que fuera ay, así, pero ella nunca se lo enseñó con el ejemplo, o sea, las Se educa palabras, con el ejemplo. ajá, las palabras eran de aquí, pero no eran de aquí, entonces era como, ajá, porque, o sea, eso. Muchas, O su anécdota, ¿verdad? Porque una señora estaban en un bus y aclaremos que ahí había un señor todo fachudo, sin así, que todo el mundo le tenía desprecio solo con estar ahí, ¿verdad? Por su apariencia. Y una señora estornudó y nadie le dijo salud. Él fue el único que le dijo salud. Y todo, y o sea, la chavita me imagino que era adolescente, ¿verdad? Porque la forma, eso, o sea, ¿hace cuánto tiempo fue? Pero ahí decía 19 años. Y ella dijo, yo me quedé impactada porque nadie, absolutamente nadie, le dijo salud a la señora. Y ese señor era el único que tuvo educación. Yo me quedé como, sí, totalmente así. Va, y otra cosa, recientemente estaba hablando con un amigo así de esto, de saludar a las personas y lo mismo. Y yo le hice el comentario de que se sentía bien bonito dedicarle, por ejemplo, a las personas de mi colegio, ¿verdad? Que yo siempre las saludaba, a los conserjes, a los de mantenimiento del jardín y así, hasta, digamos, yo les saludaba por su nombre, a los que me lo sabía, y otros solo como buenos días, feliz tarde y así, o sea, hasta lo de los buses. Y él, o sea, me dijo, sabes, a mí me da pena escucharte porque yo no lo hago. Y, o sea, me gustaría, pero yo no lo hago. Yo me quedé como, no, hombre, es bien bonito porque, o sea, tú sonreís y automáticamente ellos como que sonríen y ya les hiciste el día. Entonces es como chilero y así porque también le mencionaba que yo cuando era chiquita lo hacía en la calle, va, me topaba un extraño y lo saludaba, pero de esto sí me recuerdo que una vez tú me dijiste que no saludara tanto a los desconocidos. Creo que por eso dejé de hacerlo un poquito con los extraños porque pues, me daba pena, así, o sea, no sé, me empezó a dar pena. Pero, o sea, ya cuando ahorita que me pongo a pensar así como que tal vez ellos tenían como un mal día y el hecho de que alguien les diga, por ejemplo, que tengan un feliz día, es como darles como esperanza de que tal vez sí pueda ser un buen día, o sea, de que, pues, ajá. Entonces, es como, no sé, es interesante. Ah, y otra cosita.